Buenas tardes, qué gusto tenerlo en casa. Antes de iniciar, yo le pido un favor, por favor hágalo. No se distraiga, ni un segundo. Si trae su celular prendido por cuestión de que va a haber citas bíblicas, póngalo en modo silencio, por favor. Porque si lo ponen en modo avión, pues no funciona. Póngalo, por favor, en modo silencio. Créame, es una enseñanza que viene del corazón de Dios y que a quienes aún no han nacido de Dios, si ustedes aceptan lo que hoy Dios va a hablar, usted va a nacer de Él. Y a los que ya somos nacidos de Dios, para comprometernos con Él, a vivir en santidad, a honrarlo a Él y sobre todo a servirle a Él. ¿Lo va a hacer? Gracias. Vayamos a las Escrituras, por favor, acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Ahí voy a leer la parte A nada más. Repito, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Voy a leer solamente la parte A. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. En Él, es decir, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor, en Cristo Jesús te damos gracias, porque sabemos que estamos aquí porque tú nos trajiste. Nosotros no vinimos por nuestro gusto. Fue el Espíritu Santo que tú enviaste a nuestra vida y nos trajo a este lugar. Así es que, Señor, usted ore conmigo y dígale: Señor, ayúdame. Yo soy de una mente muy reducida. Tu palabra es infinita. Es imposible de entenderla. Así es que yo necesito tu ayuda para que este mensaje entre a mi vida, entre a mi corazón. Si usted no es salvo, dígale: yo necesito de tu salvación. Por favor, en Cristo Jesús. Amén. Atiéndame desde aquí, por favor. La obra de propiciación hecha por Jesús en la cruz resuelve o soluciona todas las ofensas que los seres humanos hemos hecho o volvamos a hacer a Dios. Quien lo cree o se deja persuadir por ella, Dios lo escucha, lo acepta y lo perdona. El nombre de esta conferencia es, y usted se va a dar cuenta por qué, el nombre de esta conferencia es el costo de nuestra redención. El costo de nuestra redención. Yo quiero decirle a usted y a mí, de manera voluntaria, si creemos, ¿cuánto cuesta creer? ¿Cuánto? ¿Me puede decir cuánto? Nada. Pero ahorita vamos a ver cuánto le costó al Redentor de su vida y mi vida, si somos cristianos, cristianas. Y si usted aún no lo es, usted se va a enterar hoy cuánto costó, si usted llega a creer, el costo de su redención. ¿Le puede decir a Jesús gracias? Inicio. Póngame mucha atención, por favor. San Juan capítulo 19, verso 1. San Juan capítulo 19, verso 1. En la versión Reina Valera dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. La palabra azotó del vocablo griego mastigó o significa en nuestro idioma flagelar o golpear el cuerpo de una persona con un instrumento que sirve para golpear con fuerza. A Jesús lo azotaron con un látigo llamado flagra. Este era corto, con varias tiras de cuero sueltas o trenzas de largo diferente, que tenía atadas a intervalos bolitas de hierro y pedazos afilados de hueso de oveja. En cuanto lo empezaron a golpear, las bolas de hierro le provocaron moretones o contusiones, sin herida exterior. Pero los siguientes golpes empezaron a romper su piel y los pedazos afilados de huesos de oveja a cortar profundamente su carne, llegando a los tejidos subcutáneos, y de esta manera, al continuar sin interrumpir el castigo, los cortes de su carne llegaron hasta los músculos esqueléticos subyacentes o los que están debajo de la piel. Y esto produjo tiras temblorosas de carne que sangraban. Los golpes dados por el látigo iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos, las piernas. Por lo tanto, su espalda quedó desgarrada, su columna vertebral quedó expuesta, al igual que sus venas, músculos, tendones y entrañas. Jesús dijo esto
en un salmo mesiánico, Salmo 22, 17. Salmo 22, 17, leo la versión Nueva Biblia Viva. Puedo contar cada uno de mis huesos. A Jesús lo golpearon sin límite, sin término, hasta que se cansaron sus verdugos, porque a él lo azotaron de acuerdo a la ley romana, no según la ley judía, que únicamente eran 39 azotes. Eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 24. Cuando a Jesús le dijeron las autoridades religiosas, porque ellos fueron los que le determinaron este castigo, cuando a Jesús dijeron que lo azotaran, primero a Jesús lo desnudaron. Él no tenía nada de ropa encima, nada, él lo dejaron desnudo. Y desnudo lo hicieron que se apoyara en un muro de piedra, probablemente, no tengo ese dato exacto, y donde él se agarró, sus verdugos empezaron a golpear, y a golpear, y a golpear, y a golpear, y a golpear, hasta que cada parte de su ser quedó expuesto. Imagínese eso, por favor, hijo o hija de Dios. Imagínese eso usted que todavía no es cristiano o cristiana. A Jesús lo desgarraron. ¿Gracias a quién? Diga, gracias a mí. Si usted no lo acepta, yo sí. Gracias a mí. Gracias a mí. En San Juan 19, 17, 18, la parte A. San Juan capítulo 19, versos 17 y 18, la parte A. Leo la versión Dios habla. Hoy dice, Jesús salió llevando su cruz. Después que lo azotaron, la parte transversal de la cruz se lo pusieron a él. Y él lo llevó a donde iba a ser crucificado. Hay otra versión que dice en Lucas que él se cansó y hubo alguien que le dijeron, carga tú esa parte transversal de la cruz. Repito lo que leí en San Juan 19, 17. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera. Verso 18, la parte A. Allí lo crucificaron. La muerte del Salvador del mundo fue aún de mucho mayor sufrimiento que la flagelación. ¿Se le puede imaginar? A Jesús lo acostaron, clavaron sus manos en posición abierta en la pieza de madera horizontal. En este momento estaba separado la pieza de manera vertical, que estaba clavado al suelo de manera permanente, porque en este tiempo así eran como castigaban a los peores criminales. A mi Señor Jesucristo, si es tu Señor Jesucristo, a Él lo castigaron como el peor de los criminales. Hoy si usted comete un delito, yo en Texas grave, ¿cuál es la condena? ¿Cuál es? ¿Sí sabe? La cámara de gases. En este entonces era la cruz. ¿Y por qué a Jesús lo crucificaron? Lo sentenciaron al peor castigo, al que castigaban a los peores criminales. Diga, por mi culpa. Yo sí lo acepto, por mi culpa. Tus pecados, mis pecados, llevaron a Jesús a esa cruz. Te sigo enseñando. Los clavos que los soldados romanos usaban era de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Imagínense una aguja de esas gruesas. Al Señor lo clavaron por las muñecas. Por lo tanto, los clavos le atravesaron el nervio mediano, que es el nervio mayor que sale de la mano. Y este quedó desmenuzado por el clavo que lo martillaba. El dolor que este origina, para que me dé a entender, es similar al que se siente cuando se golpea uno accidentalmente el codo y se da en el hueso llamado cúbito. Para tener una idea todavía más aproximada de lo que el Señor experimentó en cuanto al dolor, imagine con una pinza presionar hasta triturar ese nervio cúbito. Mi esposa se rompió ese nervio en un accidente. Era un dolor impresionante, pero fue la caída. No, agarre una pinza y dele más fuerte para llegar al nivel de intensidad de dolor que experimentó Jesús por tus culpas y mis culpas. Al romperse ese tendón o cordón fibroso formado por tejido conjuntivo, por lo que los músculos, se insertan en los huesos y otros órganos. Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Se estaba ahogando con su propia sangre. Y cuando Jesús fue alzado, recuerde, lo acostaron para clavarlo.
Y cuando Jesús fue alzado para unir la pieza de madera donde habían clavado sus manos con el poste vertical para clavar los pies, el dolor se intensificó mucho más. Mi Señor estaba acostado, lo ponen de pie y después lo suben. ¿Tiene idea cuánto sufrió? ¿Tiene idea cuán grande fue el costo de la redención del hombre o la mujer que cree? Dicen los historiadores que de acuerdo a unos restos encontrados de una persona que había sido crucificada, los clavos se ponían en el hueso calcáneo, están en los talones, y le ponían un pedazo de madera de acacia entre el hueso y la cabeza del clavo para evitar que los talones se deslizaran a través del clavo. Cuando le clavaron los pies, de nuevo, los nervios de esta parte del cuerpo de Jesús también fueron triturados, molidos. Por consecuencia, esto causó un dolor similar al de las muñecas de las manos. Y por la posición en que se encontraba, los médicos opinan que al estar los brazos de Jesús en posición vertical, se estiraron probablemente unos 15 centímetros. Esto indica que ambos hombros o a sus extremos se salieron de sus huesos o articulaciones. Jesús dijo esto en el mismo salmo mesiánico, Salmo 22, verso 14, Salmo 22, verso 14. Aquí leo la nueva versión internacional. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. La crucifixión tuvo una duración aproximada de 3 horas. Eso dice San Mateo 27, 45, 46. San Mateo 27, 45, 46. El verso 45 dice que desde la hora sexta, es decir, 12 del mediodía, y hasta la hora novena, es decir, 3 de la tarde. En todo este tiempo Jesús tuvo que estarse apoyando con sus pies fijos en los clavos, en la cruz. Al hacerlo sus clavos, desgarraban sus pies hasta quedar finalmente incrustados en los huesos tarsianos. Estos están en la parte posterior del pie, o lo que comprende todo el talón. Por consecuencia, a medida que su ritmo respiratorio se fue reduciendo, el dióxido de carbono de la sangre se fue disolviendo en ácido carbónico, lo cual le causó que aumentara la acidez en su sangre, y esto lo llevó a que su pulso fuera irregular, y por consecuencia esto le provocó un paro cardíaco. Yo quiero decirle, el precio que pagó Jesús por la redención de la humanidad fue el precio más alto que ningún ser humano ha pagado ni pagará. Ningún ser humano ha pagado ni pagará. Y por eso dice la Biblia, y se lo leeré más adelante, que en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ni en una religión, y mucho menos en esos pastores o ministros falsos que a cambio de dinero te dicen: dame dinero, oro por ti, eres salvo. Yo quiero que con esta predicación, por favor, te entregues a Jesús, te rindas a Jesús, te consagres a Jesús, valores el sacrificio de Jesús y seas un hombre y una mujer santa, y un hombre y una mujer que primero esté Él, no tu trabajo, no tus diversiones, no tus gustitos, no, Él. Y digas: Señor, si eso costó mi rescate, ahora mi vida entera la rindo a tus pies. Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y lo primero que te va a decir Dios: que llegues temprano a mis servicios, que llegues puntual para exaltarme, adorarme, que vengas con un corazón de un adorador, de una adoradora que se desvive por estar conmigo, y que tu mente, tu boca, todo tu ser esté lleno de mí y me alabe y me exalte. Eso es lo que te dice tu Dios, eso es lo que me dice a mí. Él lo dijo a través de Pedro por el Espíritu Santo: sed santos porque yo soy santo. Te sigo enseñando por lo que dije anteriormente. San Juan 19, 31 al 34 dicen lo que te comenté anteriormente. San Juan 19, versos 31 al 34, leo la versión Dios habla hoy. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado.
pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Verso 33, pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Médicos conocidos, reconocidos a nivel mundial dicen lo que voy a decir ahorita, que Jesús murió por rotura del corazón. Así dicen los cardiólogos. Murió por rotura del corazón, que en ocasiones esto provoca un paro cardíaco. Desde luego, Jesús entregó voluntariamente su vida. ¿Por qué? Porque la muerte no podía con Jesús. Él voluntariamente provocó su muerte. ¿Para qué? Para que se cumpliera. Si Jesús no muere, no hay redención. Se lo explico más adelante. Fue por esto que cuando el soldado le abrió el costado con la lanza, no salió la sangre en su estado normal, sino salió sangre y agua. Todo esto para explicarle lo que le dije anteriormente en mi anterior comentario, que él murió porque él lo quiso voluntariamente de un paro cardíaco. Sígueme atendiendo, por favor. Lo que hizo Jesús a favor de usted y de mí y de toda la raza humana, no solo hoy que somos más de 8,000 millones de habitantes en el planeta Tierra, los miles y miles de millones y millones que han existido desde que el hombre está en la tierra, lo que hizo Jesús a favor de toda la raza humana para que sea acepta por Dios, se profetizó hace 730 años. Se profetizó hace 730 años antes de que fuera crucificado. Isaías 53:5, la Reina Valera 60 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra herido que aparece aquí en Isaías 53:5 de la Reina Valera 60 del vocablo hebreo kahalal quiere decir perforar y matar. ¿Se cumplió la profecía? La palabra rebeliones, porque dice que él fue herido o perforado en la cruz, muerto en la cruz por nuestras rebeliones. La palabra rebeliones del vocablo hebreo pesá, una H intermedia entre la S y la A, pesá. Su significado es transgresiones u oposición a lo recto, transgresiones u oposición a lo recto. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? ¿Cuántas pecadoras sabemos aquí? ¿Solo yo y 2, 3, 4 por ahí? Los demás santos, qué bueno, qué bueno. Si Jesús no hubiese venido a rescatarme, es una definición de redención, yo continuaría en mis pecados. Yo continuaría pecando. Vuelvo a decirle, rebeliones, transgresiones u oposición a lo recto. Y dice que por esas rebeliones, enseguida dice, molido por nuestros pecados. Esa palabra molido del vocablo hebreo daká, D-A-K de kilo A, daká. Su significado en nuestro idioma es machacar, desmenuzar. ¿A Jesús lo machacaron? ¿A Jesús lo trituraron? Le estoy hablando de una profecía 730 años antes de que Jesús subiera a la cruz. Y dice que él fue machacado. ¿Por qué? Diga, por mis pecados. La palabra pecados del vocablo griego avón con V, avón con V. Su significado en nuestro idioma es delitos, perversidades, o todo lo que hace el ser humano con mucha maldad, con mucha crueldad, con mucha vileza y disfruta de ello. Y también por todo quebrantamiento a la verdad, a la razón o a lo justo. Por todo quebrantamiento a la verdad, la razón o lo justo. ¿Quiere darse cuenta que usted es un pecador, que yo soy un pecador? Anótelo, léalo en su casa. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Ahí está usted, ahí estoy yo. Ahí estamos todos.
Ahí está toda la lista de pecados suyas y mías y las de todo el mundo. ¿Cuántos borrachos hay aquí o exborrachos hay aquí? ¿Cuántos adúlteros hay aquí o exadúlteros hay aquí? ¿Cuántos ladrones hay aquí o cuántos exladrones hay aquí? ¿Cuántos criminales hay aquí o cuántos excriminales hay aquí? Y le puedo seguir con la lista. ¿Cuántos hipócritas, exhipócritas? ¿Cuántos desleales, leales, etcétera, etcétera? ¿Cuántos iracundos, exiracundos hay aquí? Ahí está la lista. Por eso Jesús subió a la cruz. Dio su vida, como se lo acabo de describir, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, se salve. Esto le costó a nuestro amado Señor Jesucristo tu salvación y la mía. Por eso la segunda parte de Isaías 53:5, Isaías 53:5 en la Reina Valera dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir el castigo? Diga, mi condena, mis sufrimientos, mis decepciones, mis dolores. Todo eso significa el castigo. Ese era para ti, era para mí, era para toda la humanidad. Pero ¿qué dice aquí? El castigo, la condena, sufrimientos, mortificación, etcétera, etcétera, de nuestra paz. ¿Qué dice la Reina Valera? Fue sobre Él. Fue sobre Él. Es decir, Jesús en la cruz del Calvario recibió el castigo de toda la raza humana. Diga conmigo, Jesús recibió el castigo de toda la raza humana. ¿Por qué cree que fue así tan cruenta, tan dolorosa? No encuentro otra palabra para describir esta experiencia de Jesús, para que tú y yo, si ya somos salvos, pudiéramos ser perdonados por el Padre. Te leo un texto aquí que lo dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en Primera de Pedro 3:18, Primera de Pedro 3:18, la parte A, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Murió por quién? Por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Pregunto, ¿quién puso a Jesús en ese tormento? ¿Quién puso a Jesús en ese sufrimiento? ¿Quién lo puso? Nosotros. Dios, desde luego, en primer lugar, pero tú y yo lo llevamos a la cruz. Tú y yo lo llevamos a que pagara ese alto costo. Por supuesto que fue Dios. El Padre fue el que lo puso ahí, pero fue por ti y por mí. Por eso atiende esta verdad. A través de Jesús únicamente, a través de Jesús únicamente es que todo ser humano puede ser recibido y escuchado por Dios. Y a la vez, si ese ser humano se arrepiente, porque ahí está todo el asunto. Es decir, si cambia de mentalidad, si cambia de propósito, si se vuelve a Dios y de ahí le pide perdón a Dios y acepta por la fe a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor, la reconciliación con Dios o el volverse en amistad con Dios es de inmediato. De inmediato, pero el asunto está aquí. ¿Dónde? En el arrepentimiento. Si usted no vino el miércoles, hágase un favor, escuche la predicación del miércoles. Y seguiré predicando de eso si Dios me da vida este miércoles. Tú no te vas a arrepentir. Yo no me arrepentía hasta que puse mis ojos en la Biblia. A mí me decían cuando llegaba bien borracho a la casa: oye, te vas a morir. Otros me decían: oye, eso es un pecado. Oye, y yo decía: no, espérenme. Yo tomo porque tengo dinero. Yo soy borracho porque es mi gusto. Yo siento bonito cuando me emborracho. Pregunto, ¿me iba a arrepentir así? ¿Cuándo me arrepentí? Cuando leí primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando leí ¿qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Porque ahí dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si yo seguía de borracho, ¿a dónde iba? Al infierno. ¿Quién me convenció a mí? Diga, la palabra de Dios.
Por eso mucha gente que está en congregaciones se les predica la verdad. El pastor trabaja muchísimo para darle la verdad, la comida tal cual y sobre todo lo que Dios dice, pero el borracho no se arrepiente. Por hablar de un pecado, pero ahí búsquelos, ahí están todos. Ahí está del homosexual, ahí está del adúltero, del fornicario, ahí está del ratero, ahí están todos, ahí está el de los criminales, ahí están todos los pecados. ¿Cuándo te vas a arrepentir, joven? ¿Cuándo te vas a arrepentir, adolescente? ¿Cuándo te vas a arrepentir, adulto, anciano, que sigues pecando? Hasta que tú vayas a la Biblia. Mientras no vayas, de eso te predicaré el miércoles, si Dios me da vida. Tú no vas a cambiar de mentalidad. El cambio de mentalidad no viene, ¿sabes por qué? Porque tú tienes arraigada tus opiniones, tus ideas, tus razonamientos. Pero no ofenderte al estar haciendo esto con el dedo. No te estoy señalando, simplemente para enfatizar más. No te vas a arrepentir. Si eres un iracundo, no te vas a arrepentir. Si eres un grosero, dices palabras soeces, sucias, corruptas, no vas a dejar de hacerlo. Porque no vas a la Escritura. Es la Escritura con el Espíritu Santo que te dicen: sí, soy un pecador. Sí, soy una pecadora al estar teniendo relaciones íntimas con este hombre y no es mi marido. Sí, estoy asesinando personas. Aquí venía un señor que cuando lo corregí se fue bien enojado conmigo, porque me dijo que su familia trabajaba en un grupo delictivo, pero eran cristianos. Preguntó: ¿gente de un grupo delictivo es cristiano? Le dije: ¿cómo vas a creer? ¿Asesinan personas? Le dije a él. Sí. ¿Qué no la Biblia dice no matarás? A ver, ¿son cristianos? Sí, son cristianos, porque después que los matan lloran y piden perdón a Dios. Vean la mentalidad. Yo le dije: hágale un favor a su familia. Díganle que se meta a la Escritura, que no solo lea 1 Corintios 6, 9 y 10, que lea los capítulos completos de Jeremías, de Isaías. Los israelitas eran unos tremendos criminales, hay que ver. ¿Usted quiere ver cómo eran de criminales los israelitas en el Antiguo Testamento? Ellos cocían vivos a la gente, estaban peor que los de ahora. Ahí véalo, búsquelo. Digo: mira, los israelitas nunca se arrepintieron. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca estuvieron en la presencia de Dios. Nunca escudriñaron la ley. Nunca. Yo le dije: que se haga un favor tu familia, porque no son cristianos. Me dice: ¿quién es usted para decirme que no son cristianos? Yo nadie, solo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo nadie. Dios me libre de hacerme juez. ¿Por qué gente sigue practicando pecados? Porque no se ha arrepentido. Hasta que no nos arrepentimos, no venimos de rodillas ante el Padre, que es la siguiente fase, y decirle: perdóname por mi adulterio, perdóname por asesinar personas, perdóname por extorsionar personas, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. Y Padre, ten misericordia de mí, ayúdame. Y el Padre te lleva a Jesús. Juan 6:44, el Padre te lleva a Jesús. Juan 6:44. Y es cuando tú verdaderamente naces de nuevo. Yo no nací de nuevo hasta que no hubo este proceso. Hasta que no yo doblé mis rodillas y le dije: Señor, perdóname. ¿Por qué dije todo este comentario? Por lo que dice aquí en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hasta ahí. Entonces, a través de Jesús, te lo vuelvo a decir, es únicamente que todo ser humano puede ser recibido y escuchado por Dios. Atiéndame, escúcheme aquí, no se me distraiga, por favor. ¿Usted quiere tratos con Dios? ¿Pero de veras quiere trato con Dios? ¿De verdad, de verdad? Usted tiene que creer en esta verdad. Que solo a través de Jesús se rompe el velo y podemos estar delante del Padre. No hay otro. Nadie más te va a dar acceso al Padre. A través de nada más puedes estar en audiencia con el Padre. Nada. Es Jesús. No hay otro. Y mientras tú y yo no estemos en audiencia con Dios, no hay salvación. No hay nada. Por eso es de años de tener gente en las congregaciones,
pero no son cristianos. No son. Lea usted las cartas de los Corintios, lea usted la carta de los Gálatas, todas. Y ahí se va a encontrar gente, pues sí asistía, sí oía, pero no eran cristianos. Porque ni se arrepentían, y por no arrepentirse no venía la iluminación o apercibimiento que es obra del Espíritu Santo, para que esta verdad que le estoy compartiendo hoy los hiciera de veras reaccionar y decir: Señor, he pecado, ayúdame, quiero salir de aquí. Por lo que ya mencioné entonces, Isaías 53:5b, Isaías 53:5b dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente esta palabra llaga solo lo utiliza para orar por sanidad. Sí se puede, pero es secundaria. Por eso dije, todo lo que le dije anteriormente lo dijo el profeta hace 730 años acerca de lo que Jesús nos iba a conseguir a toda la humanidad si creíamos a través de la cruz. Repito nuevamente, Isaías 53:5b, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escucha esta verdad: los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, la lanza en su costado, nos proveyeron, nos abastecieron a toda la raza humana limpieza del pecado. Eso es lo que quiere decir por sus llagas. No habla de sanidad física. Nos apoyamos ahí, sí, pero esa palabra llagas no es para sanar físicamente, no. Las llagas de Jesús, repito, que brotaron en su cuerpo desde la flagelación o azotes, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la lanza en su costado, es lo que nos proveen o abastecen a toda la raza humana limpieza del pecado. Pero no todos se salvan. No todos se salvan. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita arrepentirse y aceptar el Evangelio de Dios. Punto. Se lo compruebo con Biblia, que quien no se arrepiente, quien no acepta el Evangelio, aunque escuche el Evangelio, estará lejos de Dios. Se lo compruebo. Isaías 59:1 y 2, si gusta buscarlo. Isaías 59:1 y 2, Dios habla hoy. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no oír su voz o la mía. Verso 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él, quien es el Dios, se cubra la cara y no les quiera oír. ¿Podré yo acercarme a Dios Padre sin el sacrificio de Jesús por delante? ¿Podré yo acercarme? No. Dios me verá, Dios me escuchará. Si yo sigo obstinado practicando pecados, Dios me escuchará, Dios me volteará a ver. ¿De acuerdo a esta escritura? No. Y aquí es donde yo le ruego a usted que su inteligencia le ayude. Si sabe que usted es inteligente, ¿verdad? Si no lo sabe, ya lo supo. Dios puso su inteligencia en usted. Si alguien me preguntara o se pregunta: oiga, ¿y la inteligencia para qué lo quiero? La inteligencia es para que usted decida en lo que está escuchando. Porque la inteligencia lo primero que hace es presta atención. La inteligencia, el segundo paso es concibe una idea, concibe una plática, concibe un argumento. 3, la inteligencia decide. ¿Sabe por qué la mayoría no se salva? Por su naturaleza caída, por su corazón perverso y engañoso. Prefiere que su inteligencia, la que esa gente tiene, hombre y mujer, nuevamente lo siga llevando a pecar, lo mantenga ahí. No, este pastorcillo no me va a convencer. No, lo que él dice, no. ¿Quién te está haciendo daño? Diga: mi inteligencia. Y no estoy para nada forzándolo a creer lo que le estoy predicando. No, usted sigue teniendo libre albedrío como yo y toda la humanidad. Pero lo que le estoy diciendo está en la Escritura, y lo que está en la Escritura es verdad. Continúo con la enseñanza. Cristo con su sufrimiento
antes de la cruz, y en la cruz nos consiguió el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cristo qué? Con su sufrimiento antes de la cruz y en la cruz nos consiguió el perdón de todos nuestros pecados. Por eso la conferencia se llama El costo de nuestra redención, por darle una definición de redención de un vocablo griego, lutrosis. Aquí esta palabra redención, de este vocablo lutrosis, quiere decir soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Anótelo en su corazón. ¿Qué quiere decir redención del vocablo griego lutrosis? Se lo vuelvo a decir: soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. ¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue? La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Nadie, absolutamente nadie podía subir a esa cruz más que Jesús. Se lo digo un poquito más adelante, el por qué. Sigo enseñando. Esto fue así, que lo que dije anteriormente, que Cristo con su sufrimiento antes de la cruz y en la cruz nos consiguió el perdón de todos nuestros pecados. Esto fue así porque Dios determinó que sin derramamiento de sangre de alguien sin pecado, aquí escúcheme por favor, lo vuelvo a decir, esto fue así porque Dios determinó que sin derramamiento de sangre de alguien sin pecado, a favor de la raza humana, no habría cancelación y olvido de sus transgresiones. Dios no va a olvidar tus pecados, no va a olvidar mis pecados. Dios no te va a perdonar, Dios no me va a perdonar, sino es a través de ¿quién? De alguien sin pecado, de alguien que antes de subir a la cruz fuese sin pecado. Te lo doy en las escrituras, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Leo la nueva versión internacional. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar, para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Esto mismo lo dijo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, verso 22, Hebreos capítulo 9, verso 22, leo la versión Palabra de Dios para Todos. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Porque más de uno aquí o quienes nos ven, escuchan por internet, van a decir: ¿y por qué tanta crueldad? Así lo determinó Dios. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, espero que ya lo haya visto en la escritura, Dios tuvo que matar un animalito. ¿Para qué? Para que la sangre del animalito, que simbolizaba el sacrificio de Jesús, si Adán y Eva lo creían, por medio del sacrificio Adán y Eva fueron perdonados. Y así fue. Y después todo el Antiguo Testamento, usted quiere leer el libro de Levítico, los primeros 8, 9 capítulos, 10 más o menos, usted va a encontrar la multitud de ofrendas que se hacían a Dios para el perdón de pecados y para otros, para alcanzar perdón en otros aspectos de la vida. Es decir, Dios desde siempre Él dijo: si no es a través de la sangre, en el Antiguo Testamento, de un animal puro, sano, sin mancha, no hay perdón, no hay perdón. Y por eso en el Antiguo Testamento, año tras año, los israelitas, los que creían de Egipto, de otras naciones, venían a Jerusalén a ofrecer ¿qué? Sacrificios de animales. Si no tenían dinero, decían unos palominos, así dice la Biblia. Otros que tenían más dinero traían otra especie de animales vacunos o de ganado. Y a través de ellos, año tras año, Dios les perdonaba sus pecados. Desde luego, si esa gente en primer lugar venía arrepentida. Sigo enseñando. Jesús te consiguió a ti y a mí mediante el derramamiento total de su sangre. Jesús te consiguió a ti y a mí mediante el derramamiento total de su sangre en su sacrificio en la cruz, el perdón de todos nuestros pecados. Perdón, cancelación. Perdón, olvido. ¿Comprende lo que significa la palabra perdón? Cancelación.
Cuando yo acepté a mi Jesús en esa cruz, cuando yo creí que por su sangre yo podía entrar al Padre, cuando yo acepté que el sacrificio de la cruz fue por todos mis pecados, borracheras y un montón de pecados más horrendos, pestilentes, en ese momento mis transgresiones, mis quebrantamientos a la ley de Dios y aún del hombre, ¿qué hizo Dios con ellos? Los canceló. Y algo impresionante, los olvidó. Todos los que somos hijos e hijas de Dios, tu Dios y mi Dios, al final te lo enseñaré, Dios ya no se acuerda. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, te persiguen tus pecados antiguos, dile, hey, mi Dios ni los ve. Al que ve en mí es a Jesús crucificado y resucitado. De eso te hablaré el domingo que viene si Dios me da vida. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿Cuántos de aquí ya somos hijos, hijas de Dios? Podrás decir, gracias Jesús, porque todos mis pecados fueron cancelados. Porque mi Padre Dios ya no se acuerda de mis pecados. Él ya no tiene en su mente todos los pecados que yo cometí. Ya no. Él ve en mí, puede seguir hablando, Él ve en mí a Jesús. Punto. Cuando Jesús te ve a ti, cuando Dios Padre te ve a ti, cuando Dios Padre me ve a mí, ve en ti y ve en mí, ¿a quién crees? A Jesús. Ya no te ve a ti, ya no me ve a mí, ya nos ve justos. Eso será una predicación más adelante. Entonces Jesús nos consiguió mediante el derramamiento total de su sangre en su sacrificio en la cruz, el perdón de todos nuestros pecados. Te sigo dando más textos por todo lo que dije anteriormente. Hebreos 7, 23 al 26. Hebreos 7, 23 al 26. Aquí leo la versión Nueva Traducción Viviente. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Verso 24, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio quiere decir intercesión, dura para siempre. Verso 25, por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿Cuántas veces puede salvar Jesús? Diga, una vez y para siempre. Repito, por eso puede salvar una vez y para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Verso 26, Él, ¿quién? Jesús, es la clase de sumo o supremo o incomparable, eso quiere decir sumo sacerdote o intercesor que necesitamos, porque es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Porque Jesús fue el único que pudo subir a la cruz por ti y por mí y por los más de 8,000 millones de habitantes que hay ahorita en la tierra. ¿Por qué? Porque Él era santo. Santo, santo. Si alguien dice, no entiendo esa expresión santo, Él era 100% puro. Él era 100% íntegro. Él era 100% sincero. Él era 100% leal. Él era 100% en todo el carácter de una persona. Por eso solo Él pudo subir. Por eso a nadie más acepta el Padre. Y por eso si te han engañado en otras religiones o en otros grupos que se dicen evangélicos, cristianos, con vamos a orar por ti para que seas salvo. No es así. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en el sacrificio de Jesús. No es una oración. La oración es posterior a que ya has creído en la obra de Jesús, pero porque tú ya estás verdaderamente arrepentido. ¿Que cuál es el fruto del arrepentimiento? Ya no practico ningún pecado. Ya no. Cuando yo me arrepentí, le puse el tapón a la botella de alcohol, jamás volví a tomar. El cigarro, nunca lo volví a comprar. La hipocresía se fue quedando atrás. La deslealtad lo mandé a volar. El egoísmo igual. La mendiguez o el ser un mezquino lo dejé atrás. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay un arrepentimiento genuino. Es un decirle no. Pregúnteme si soy tentado a pecar. Le contesto sí. Pero ¿por qué ya no vuelvo a practicar pecados? Porque yo estoy ¿qué? Arrepentido. El arrepentimiento no es un acto de una vez. El arrepentimiento son acciones de todos los días, todos los días, todos los días. Por mi fuerza no, empoderado por la gracia de Dios. Pero aquí el punto es
que a través de Jesús, tu libertad y mi libertad ya fue pagada. ¿A través de qué? A través de la cruz. Por esta verdad el apóstol Juan dijo en Hechos 4:12, leo la versión Nueva Traducción Viviente: en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos lo creen que así es? Lo vuelvo a decir: en ningún otro hay salvación o redención. Dios no ha dado ningún otro nombre o persona bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay. Porque mucha gente es engañada, aún escuchando estas verdades, porque no está pasando tiempo en la Escritura. La única que te puede hacer cambiar de manera de pensar, la única que te va a sacar tus razonamientos falsos, los que te llevan a vivir otro estilo de vida, es la Biblia. No hay otro. No hay otro. Hay personas que me dicen: pastor, es que ya le dije a mi hijo que se porte bien y sigue portándose mal. Pastor, es que ya le dije a mi marido, esa actitud no me gusta, cambia. Yo le digo: hermana, ¿y dónde dice la Biblia que son tus palabras? ¿Sí me doy a entender? La única que convence, la única que redarguye, la única que nos lleva a un cambio de mentalidad es la palabra de Dios. No hay otro. Mamá, papá, ya no le digas a tu hijo cuándo vas a cambiar. Léele las Escrituras. Dile: aquí vamos a leer juntos, aquí vamos a meditar, porque la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, es la única que redarguye. Juan 13:8, espero no equivocarme. Ahí dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo ahí dijo Jesús dijo inspirado por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo te iba a convencer. Tanto redarguir como convencer es lo mismo. Si tu mujer, si tu varón pasas tiempo en la Escritura, lo primero que va a hacer la Escritura contigo, como lo hace conmigo, ¿qué cree que es? Redarguirnos. ¿Qué redargución, pastor? Te pone en vergüenza, te declara culpable como a mí, te denuncia tus pecados y los míos. ¿Cuántos de aquí somos misericordiosos? ¿De veras? ¿De veras? ¿En serio? Un día de estos les voy a predicar de eso. Prácticamente no hay gente misericordiosa en la iglesia cristiana. Eso me duele decirlo. No hay. Hay más o menos, pero no hay. Pero si Dios me lo autoriza, te lo voy a predicar. Pero no me salgo del tema. Jesús es el único que Dios Padre, el dueño del universo, el creador del universo, el que sustenta el universo, dijo: yo no he dado. ¿Se puede entender esa expresión? Yo no he provisto, yo no he concedido a ninguna otra persona, eso quiere decir la palabra nombre aquí, bajo el cielo. ¿Qué es bajo el cielo? En la tierra, mediante el cual podamos ser salvos o redimidos. Concluyo donde inicié, Efesios capítulo 1, verso 7, la parte A. Efesios capítulo 1, verso 7, la parte A. Leo nuevamente la versión Nueva Biblia de las Américas. En Él, ¿quién es Él? Jesús. Tenemos redención. Le vuelvo a decir la definición de redención: liberación a cambio de, o el rescatar esclavos para devolverles su libertad. Repito, en Él, Jesús, tenemos redención o liberación a cambio de, o el rescatar esclavos para devolverles su libertad mediante su sangre o crucifixión. ¿Qué tenemos con Él? El perdón de nuestros pecados. Cierro con esto. La muerte de Jesús en la cruz es lo único que tiene poder para que todo pecado practicado sea cubierto. Lo que le dije como a mitad del mensaje. ¿Sea qué? Cubierto, tapado, oculto. Por eso Jesús, a un hijo, a hija de Dios verdaderos, ya no ve sus pecados. Porque Jesús, ¿qué? Lo ha cubierto, lo ha tapado. Repito, la muerte de Jesús en la cruz es lo único que tiene poder para que todo pecado practicado sea cubierto o tapado. Y además eximido o perdonado. Póngase de pie, por favor, los que gusten. Vamos a orar. Señor, te estamos muy agradecidos. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Levante sus manos y dígale: Jesús,
muchas gracias. Yo había escuchado, si ese es su caso, dígale, yo solo había escuchado que tú fuiste crucificado por mis culpas. Yo solo había escuchado que tú diste tu vida en esa cruz por mis pecados, pero nunca como hoy la descripción del costo de mi redención. Nunca, nunca. Gracias, Jesús, porque a ti te golpearon. Gracias, Jesús, porque a ti te traspasaron los pies y las manos. Ahora sé cuánto dolor te costé, y todo por mis pecados. Jesús, gracias. Si tú no lo hubieras hecho, yo jamás hubiera sido escuchado por el Padre. Nunca yo hubiera podido estar delante de Él, jamás. Gracias, Jesús, porque ese costo tan grande que padeciste por mí es lo que me abrió el camino al cielo. Mi amado Salvador, mi amado Señor Jesús, me arrepiento de todo lo que te he ofendido. Perdóname por tantas veces que he caído en algún pecado. Perdóname por tantas palabras que han salido de mi boca. Y Señor, que te han ofendido. Hoy vengo delante de ti, Jesús, a decirte, toma mi vida, aquí está mi vida. Quiero servirte a ti nada más. Quiero que en mi mente estén tus pensamientos. Quiero que en mi boca estén tus palabras. Quiero que en mis ojos esté tu manera de ver. Quiero que en mi sentir esté tu sentir. Ya no quiero abandonarte más. Ya no quiero alejarme más. Señor, aquí estoy. Perdóname porque me he negado una y otra vez a servirte. Aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, Señor. Hoy mismo yo hago un pacto contigo, una alianza contigo, Jesús, de servirte a ti. Yo sé cuál es mi don, yo sé cuál es el trabajo que me mandaste a hacer en esta tierra. A partir de hoy yo lo haré, Señor. Y yo sé que me ayudarás, y yo sé que harás toda la obra en mí para servirte a ti. Ya no le cantaré más al mundo. Ya no usaré mi vista, mis oídos, mi mente, todo mi ser para las cosas del mundo. Solo para ti, Señor. Solo para ti. Para vivir consagrado a ti, Señor. Si usted no le conoce, dígale, Señor, abre mis ojos, por favor. Usted sabe que no es cristiano. Usted sabe que no es cristiano. Usted lo sabe. Por favor, humíllese ante Él y dígale, Jesús, abre mis ojos. O abre mi entendimiento espiritual, Jesús. Te necesito. Yo no quiero perderme. Yo quiero ser un hijo más de Dios, una hija más de Dios. Venga tu gracia sobre mí, oh Dios. Quiero salvarme. Ya no quiero vivir más como he vivido hasta aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y gracias, Padre, por haberme dado a tu Hijo en esa cruz para salvarme para siempre. Gracias. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, eres sombra y figura de lo que vendría. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, cargaste mis culpas, eres la fuente de agua viva.
allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Recordamos lo que padeciste por mi lugar, lo que padeciste para que yo tuviera tu redención. Gracias, Señor. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote. Para mí hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote. Para mí hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver, Señor, tu gloria yo puedo ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos entender, hoy podemos comprender el precio de mi redención, el precio de todo lo que padeció.
Jesús. Gracias, Señor. No nos olvidaremos de todo lo que has hecho, todo lo que hiciste por nosotros. No nos olvidaremos. Gracias, Señor. Gracias te damos a ti. Dale un fuerte aplauso, hermano. Él lo merece. Somos el fruto de su aflicción. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por tu redención. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios por la palabra que nos compartieron el día de hoy, hermanos. Vamos a llevar su palabra, vamos a vivir su palabra. Hay que tener conciencia de lo que Él hizo por nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Si necesita algo, aquí estamos para usted. Y si no, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles en nuestro próximo servicio. Dios le bendiga. Hasta luego.